Veracruzano con número de gafete 57840 y con datos previamente registrados ante este tribunal. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Licenciada Ana Liliana Ramírez Enríquez, con número de gafete 584212, con datos previamente registrados ante este honorable tribunal. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Defensor privado, licenciado José Armando Luna Valdés, con número de cédula 57218 y datos registrados ante este honorable tribunal. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Defensor privado, licenciada Isaura Denise Herrera Torres, con número de cédula profesional 57774 y datos previamente registrados ante este tribunal. Gracias. Por parte del Ministerio Público, ¿alguna manifestación que deseen hacer? Sí, señoría, solicitud para vinculación a proceso. Adelante. Con su venia. ¿Permiso para su en sala? Adelante. Muchas gracias, señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla por haber cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio en razón de parentesco, tipificado en el artículo 302 con relación al 323 del Código Penal Federal, esto en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. Señoría, para acreditar el hecho que la ley señala como delito, esta Fiscalía cuenta con los datos de prueba que serán mencionados a continuación. Una entrevista a Raquel Castillo Padilla, quien menciona que el día 20 de diciembre de 2014 encontró la cuenta de Facebook de su esposo, el señor Alejandro, abierta, y encontró un mensaje dirigido a Yanina Domínguez que decía lo siguiente: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Tiempo después, cuando Alejandro llega a su domicilio, el ubicado en la avenida Reforma número 321, interior 5A, en la colonia Lomas de Chapultepec, le dice Raquel que se ha dado cuenta de todo, que ya sabe que va a ser padre. A lo que Alejandro le contestó: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú, y más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas, así que ve pensando a dónde te largas. Esto provoca que Raquel se le abalanzara y Alejandro le dio un par de bofetadas. Raquel se retira y se va hacia la cocina y vuelve a dirigirse Alejandro hacia ella y le vuelve a dar un par de bofetadas. Es en ese momento que Raquel menciona que toma el cuchillo. Señoría, también se cuenta con una entrevista realizada a Cristal Fernández Martínez, quien es amiga y vecina de la señora Raquel Castillo Padilla, quien menciona que ya siendo la madrugada del día 21 de diciembre, Raquel acudió a su domicilio y le había mencionado que había cometido un grave error, que la había regado, que por favor llamara a la ambulancia, y la llevó a su domicilio, en donde se encontró Alejandro Campos Rodríguez ensangrentado, tirado e inconsciente. También se cuenta con las entrevistas realizadas a los policías Alberto de Jesús Ovalarrieta y a Javier Ibarra Velasco, quienes mencionan que siendo aproximadamente las 5:50 de la mañana del día 21 de diciembre, acudieron al domicilio y encontraron ensangrentado y herido en el área torácica a Alejandro Campos Rodríguez. También se cuenta con un peritaje realizado por el doctor Manuel Higareda, quien comenta que siendo aproximadamente las 6:30 de la mañana, acudió al domicilio antes mencionado y encontró los siguientes indicios: una camisa blanca de caballero con rastros biológicos y un cuchillo marca 3 claveles. También se cuenta con un certificado médico del cual daré lectura, realizado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, quien menciona que se encontró una herida cortopunzante penetrante en la cara anterior del tórax y otra en la región lumbar derecha, y fue la del tórax la que le causó la muerte. Señoría, para acreditar la probabilidad de que Raquel fue quien cometió el hecho que la ley señala como delito y no otra persona, contamos con la ya mencionada entrevista de Raquel, quien asegura que tomó el cuchillo, con una entrevista realizada a Cristal, quien menciona que fue Raquel la que fue a su casa diciendo que había cometido un error y que llamaron a la ambulancia, y la de los policías, quienes comentan que Cristal les dijo lo que había pasado, lo que Raquel le había comentado previamente. También se cuenta con una entrevista realizada a Yanina Domínguez, que es con quien tenía los mensajes el señor Alejandro Campos, quien menciona que recibió una llamada por parte de Raquel
amenazándola y diciéndole que si ella declara algo sobre los hechos ocurridos, se iba a meter en problemas. Señoría, esta representación social considera que se cuenta con los elementos necesarios establecidos en los artículos 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que no se encuentra ninguna causa de exclusión del delito establecida en el artículo 15 del Código Penal Federal. Por lo tanto, se solicita que se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en razón de familia. Es cuanto, señoría. Por parte de la defensa, ¿alguna manifestación que desee realizar? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita que se desestime la petición que hace la agente del Ministerio Público de vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio en razón de parentesco previsto en los artículos 302 y 323 del Código Penal Federal, conforme a lo siguiente. He de señalar, su señoría, que la agente del Ministerio Público está faltando el principio de objetividad y lealtad que le asiste a las partes. Esto está establecido en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que si bien es cierto, el Ministerio Público señala datos de prueba para acreditar hecho y probabilidad, y dicha información es toda sobre su conveniencia. Esto en base a que el agente del Ministerio Público sabe que la carpeta de investigación no habrá un solo dato de prueba que señale o que haya indicios razonables que me representa a la señora Raquel Castillo Padilla haya privado de la vida a su esposo Alejandro Campos. Además, para abonar a usted que no vincula proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, he de señalar primeramente que la entrevista realizada ante el Ministerio Público se obtuvo de manera ilícita. Esto con fundamento en que se violaron los derechos fundamentales y que no fue asistida por un defensor público ni privado, que es un derecho que le asistía a la persona probablemente responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Conforme a lo siguiente, la que señala la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que está conformada en el artículo 8, inciso D, que señala como garantía mínima del derecho inculpado a ser asistido por un defensor de su elección. Así hago con relación al artículo 113, fracción segunda, tercera, cuarta, quinta y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, resaltando que tuvo que estar asistido al momento de rendir declaración por un abogado de su elección o bien por un abogado público. Artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que debe tener una defensa adecuada y debe asistirlo desde el momento de su detención y a lo largo de todo el procedimiento. Asimismo, hago mención del artículo 125, en donde el imputado tiene derecho a declarar en cualquier momento ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, pero siempre y cuando se le respeten los plenos derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. En el artículo 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el imputado, al momento de rendir declaración, tiene derecho de ser entrevistado previamente de manera privada. Y dicho acto consistente en la entrevista de la señora Raquel Castillo Padilla debe ser nulo, y usted no lo puede tomar en cuenta para dichar un auto de vinculación al proceso. Esto de conformidad como lo establece en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde toda entrevista que se realizó con violación a derechos humanos debe ser nula. Asimismo, el artículo 20, apartado a fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. Y así hago mención del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que cualquier dato o prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es motivo de nulidad. Es por así, su señoría, que solicito que no se le vincule a proceso por dichas pruebas que se le hicieron de manera ilícita. Y así también cabe mencionar que no se debe tomar en cuenta la entrevista de la señorita Yanina Domínguez para vincular a proceso a mi representada, como dato de prueba para acreditar la probabilidad de que la señora Raquel Castillo Padilla haya intervenido en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Esto por la supuesta amenaza que recibió la señorita Yanina Domínguez por parte de la señora Raquel Castillo Padilla. Primeramente, he de señalar por qué no fue conocedora de los hechos.
Y segunda, porque en su propia entrevista no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de acuerdo cuando recibió las supuestas llamadas de amenazas. Y así cabe señalar que no haya dejado su celular para que se realice la extracción de información de dicha llamada y de esta manera corroborar y justificar que realmente existe tal amenaza. Tampoco debe de tomar en cuenta la entrevista de Cristal Fernández Martínez, dicho dato de prueba que toma la fiscal, en donde ella señala que no estuvo en el lugar de los hechos y lo que manifiesta en cuanto a Raquel Castillo lo privó de la vida para defenderse. Estos son meras especulaciones, recalcando que ella no se encontraba en el momento de los hechos. Es por ello que no se debe tomar en cuenta dicha entrevista de Cristal. Todos estos datos de prueba no los debe tomar en cuenta, y al no cumplir con uno de los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala donde no hay suficientes pruebas para acreditar la probabilidad de que mi representada lo cometió o participó en su comisión, y que no se cuenta con datos de prueba en la carpeta de investigación que existen indicios razonables que se permita su supuesto. Es que usted, señoría, no debe vincular proceso y debe dejarle en inmediata libertad. Es cuanto, su señoría. Por parte del Ministerio Público, ¿alguna otra manifestación que deseen hacer? Sí, su señoría, la solicitud de imposición de medidas cautelares. Adelante. Permiso para desplazar. Adelante. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ministerio Público solicita se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla, contenida en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en los términos del artículo 19 del segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 167, fracción 3ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva resulta ser oficiosa. Hemos de señalar que por el tipo de delito del cual se investiga, existe peligro de fuga por parte de Raquel Castillo Padilla, ya que la podría enfrentar una pena que va de los 30 a los 60 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco, previsto en el artículo 302 con relación al artículo 323 del Código Penal Federal, actualizándose el supuesto en el artículo 168, fracción 2ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, para saber si está garantizada o no la comparecencia de la imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, al proceso, usted debe tomar en cuenta el máximo de la pena que pudiera llegársele a imponer. El máximo de la pena por el delito que se vinculó a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla va a los 60 años y por supuesto que se actualiza el peligro de fuga, ya que es una pena elevada de la cual pudiera ser merecedora la señora Raquel Castillo Padilla. Asimismo, nos damos cuenta del riesgo que corre la testigo, la señora Yanina Domínguez, el cual se justifica con su propia entrevista que rindió ante la gente del Ministerio Público y que consta en la carpeta de investigación, de la cual son conocedores el defensor particular, donde señala la amenaza que recibió en vía telefónica por parte de la señora Raquel Castillo Padilla, en la cual maldecía a su hijo, la insultaba y amenazaba diciéndole que pagara muy caro el que rinda testimonio en su contra por el homicidio del señor Alejandro Campos, el cual es el padre del hijo que está esperando la señora Yanina Domínguez, pero que también es esposo de la señora Raquel Castillo Padilla. Analizando el supuesto establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente el riesgo que sufre la testigo, solicito a su señoría realice una valoración en las circunstancias del hecho y las condiciones en las cuales se encuentra la testigo, ya que existe un riesgo fundado y que si no se hace nada al respecto, pudiera afectar la integridad de la persona a sí mismo como su vida, ya que la amenaza fue muy clara en señalar que pagará muy caro el que rinda testimonio en contra de la señora Raquel Castillo Padilla. Por lo que le reitero, su señoría, la solicitud de que se le imponga la medida
medida cautelar de prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla, además de estar debidamente justificadas todas aquellas solicitudes. Y de esta forma se garantice su comparecencia a proceso y se evite la obstaculización del mismo. Medida cautelar que solicita se subsista por el tiempo de 6 meses, esto para cumplir con el principio de temporalidad de las medidas cautelares, y que en el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para el contenido de la resolución de la medida cautelar debe contener la vigencia de la misma. Es tanto, su señoría. Por parte de la defensa, ¿alguna otra manifestación que deseen realizar? Sí, señoría, permiso para desplazarme en sala. Adelante. Señoría, esta defensa solicita se desestime la petición hecha por el Ministerio Público de presentar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, ya que mi representada Raquel Castillo Padilla tiene derechos que se consagran tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de igual manera en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Estos artículos señalan, por ejemplo, la Constitución Mexicana, en su artículo 20, apartado B, fracción primera, el principio de presunción de inocencia, el cual nos dice que se debe considerar inocente a menos que haya alguna sentencia emitida por un juez. Y también contamos con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos establece que se debe ser tratado como inocente durante todo el procedimiento. Y señoría, cabe hacer mención que a este momento mi representada no tiene ninguna sentencia en su contra que la declare culpable por el hecho que el MP la imputa. El artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos establece que la prisión preventiva será de carácter excepcional. También contamos con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual nos establece de igual manera el principio de presunción de inocencia, que nos dice que no se le debe considerar culpable hasta que no haya alguna sentencia. Contamos también con el artículo 20 de las reglas de Mallorca, que nos hablan de que la prisión preventiva es la última ratio. De esta manera, señoría, es claro que si se le impone la prisión preventiva como el Ministerio Público lo pide, se le estaría imponiendo una pena a mi representada antes de que se le declare culpable. Por esto solicito que se le impongan unas medidas menos gravosas, que se encuentran contempladas en el artículo 155, fracción primera y quinta, en donde se estima que se firme ante autoridad cada 15 días y se le prohíbe salir del país o de la localidad que reside. Esto, señoría, para garantizar los fines de las medidas cautelares, los cuales se encuentran en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso, señoría, solicito que no se le impongan las medidas que el Ministerio Público pide y se le impongan las que esta defensa señala, por un tiempo de 6 meses. Y también, señoría, quiero agregar que la Fiscalía menciona la supuesta amenaza de mi representada a la señorita Yanina Domínguez. Pero también es cierto, señoría, que no existe ningún dato de prueba que justifique dicha amenaza. Por lo tanto, esta defensa pide que no se tome como cierta. Señoría, suponiendo sin conceder se fije prisión preventiva, cabe hacer mención que actualmente contamos con un sistema de procuración e impartición de justicia, en el cual la prisión preventiva se considera la última ratio y solo se considera de carácter excepcional, más no la regla. Por lo tanto, solo se impondrá cuando no existan ninguna otras medidas cautelares que puedan garantizar los fines del proceso. Y la solicitud de esta defensa de medidas cautelares garantiza tanto la comparecencia a proceso como que se evite la obstaculización del mismo. Por eso, señoría, pido que tome en cuenta las medidas cautelares que esta defensa presenta. Es tanto, señoría.